Y me estoy inmiscuyendo en el tema de ingeniería, pero yo quería agradecer primero la invitación y el gran honor de estar en el centro representativo del gremio de construcción civil con dirigentes que me imagino vienen de distintas partes del país y miembros de los colegios de ingenieros o de la Cámara Peruana de Construcción. Dado el tiempo, yo quisiera ser lo más preciso posible y tocar algunos temas fundamentales. En primer lugar, el Perú se encuentra en una situación si no de estancamiento, de una relativa ralentización o caída del crecimiento del producto. Hemos tenido casi una década que comenzó más o menos hacia el año 2002 de crecimiento económico con tasas relativamente altas para la experiencia histórica de crecimiento económico. Hay una gran discusión sobre las razones de este crecimiento. Los gobiernos que se sucedieron en esta década se atribuyen los méritos de este crecimiento, pero esencialmente está perfectamente claro hoy en día que la razón fundamental de ese crecimiento fue China. Existen numerosos estudios internacionales. Cuando yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, promoví un estudio, no lo hice yo, lo hicieron los economistas del banco. Promovimos un estudio para ver la relación de crecimiento entre China y América Latina y estableció casi una relación automática que otros estudios internacionales y otros organismos internacionales también han corroborado, en que a cada 1% de crecimiento de la economía china correspondía de una manera casi automática un 0.6% del crecimiento de Sudamérica. No de América Latina en general, porque América Latina está más o menos en la práctica cortada o dividida en sus dinámicas económicas más o menos a la altura del Canal de Panamá. Y México y América Central estaban mucho más conectadas a la dinámica de la locomotora norteamericana, mientras que Sudamérica estaba más conectada a la locomotora china. Esto causó crecimientos, si esa relación de 1.06, si China crecía como crecía a 10%, América del Sur crecía a 6%. Eso es lo que tuvo que hacer el Perú, sin mucho truco y sin mucha magia de las políticas públicas de los gobiernos. Hoy tenemos una situación en que China ha desacelerado enormemente su crecimiento. Es muy difícil saber las tasas chinas, de nada. Es muy difícil saber las tasas chinas de crecimiento o la deuda de las empresas chinas o los déficits chinos, porque las cifras chinas son siempre extraordinariamente opacas. Pero la cifra oficial última de China es 6.9% de crecimiento. Cuando uno se pone a analizar las tasas de crecimiento de consumos eléctricos u otros indicadores para cruzarlo con el crecimiento, no dan los números. De modo que es bastante probable que China tenga un crecimiento, decrecimiento, una desaceleración aún un poco mayor. El arquitecto Romero Sotelo, bienvenido. Entonces,
tiene que ver eso con nuestro tema? ¿Cómo hacemos para retomar una tasa de crecimiento alta que sea la que permite? Ustedes saben que hay una regla de tres, que si uno crece a 7% por año, en 10 años los países duplican su Producto Bruto. De modo que si para hacer una comparación simple, si uno tuviese un ingreso per cápita de $1.000 y tiene durante 10 años un crecimiento del 7%, llegas a 2.000, y si mantienes otra década llegas a 4.000, y en consecuencia el crecimiento es exponencial. Eso es lo que ocurrió entre 20 y 30 años en los países del Asia. La acumulación de ese crecimiento permitió la multiplicación geométrica del Producto Bruto de los países y el ingreso per cápita. ¿Cómo hacemos para recuperar ese crecimiento? Dado que el crecimiento para la locomotora china no va a ser como en el pasado, todavía hay una enorme discusión de cuánto tiempo podemos esperar este brío, este empuje, esta capacidad de tracción de la economía china. Esta tracción china se ha producido, como ustedes saben, y ustedes es algo que les tiene que interesar porque es su trabajo, por un gigantesco proceso de urbanización. Gigantesco proceso de urbanización nunca visto en la historia del mundo, en que ha pasado centenares de millones de personas, no 10.000, no 100.000, no un millón, centenares de millones de personas las han pasado del campo a la ciudad. Es este gigantesco proceso de urbanización el que convirtió China en un gigantesco imán para todas las materias primas del mundo, y lo que permitió el relanzamiento de los países productores de materias primas. Entonces se produjo en el mundo un fenómeno que los economistas no habían previsto. No había previsto, por ejemplo, un gran economista, Raúl Prebisch, que fundó la CEPAL, que pensó siempre que los términos de intercambio iban a ser constantemente desfavorables a los países productores de materias primas, y iban a estar constantemente en caída mientras los precios de los países industrializados iban a subir. Llamó eso los términos de intercambio. Pero con ese proceso chino, de gigantesco proceso chino de urbanización y de absorción de una cantidad inimaginable de materia prima, cambió esa relación, cambiaron los términos de intercambio. Raúl Prebisch, si hubiera estado vivo, se hubiera sorprendido de lo que ocurrió, porque fue una década en donde fueron los países productores de materia prima los que ganaron y no los países manufactureros. Eso permitió el crecimiento de Brasil con muchos productos como la soya, de Argentina también, de Chile con el cobre, y nosotros con las materias primas. Porque es tan importante este tema que estoy planteando, porque nosotros tuvimos durante esos 10 años no un pico de crecimiento, no un ciclo de crecimiento de los varios que tuvimos en la historia de la República, sino tuvimos un super ciclo, nunca visto probablemente en la historia de la humanidad, y que hubiera permitido, si hubieran habido políticas públicas de desarrollo y no simplemente políticas públicas que seguían en piloto automático, haber aprovechado este super ciclo para políticas de relanzamiento de infraestructura muy importantes en nuestros países. Y es muy probable que hayamos perdido otra vez más un tren en la historia, y hayamos perdido un super ciclo. Como no vamos a tener esa capacidad de regalar, pero déjenme terminar porque es la idea que estaba exponiendo. Nadie sabe muy bien hasta cuándo China va a ser que va a tener esta capacidad de tracción. Porque todavía faltan dos fenómenos importantes. Uno es más traslados del campo a la ciudad, es decir, el proceso de urbanización continúa. Y luego China tiene otro proceso muy importante, que es el cierre
de la brecha entre el este chino, donde están todas las zonas costeras, que fueron las grandes zonas de exportación, y el oeste chino. En la brecha hay una asimetría entre las dos regiones en servicios, en infraestructura, en todo tipo de construcciones. En consecuencia, estos dos fenómenos combinados permite pensar a los que han estudiado China en profundidad, que el proceso de expansión china va a seguir todavía, ya no a los números de doble dígito de antes, desde que comenzó la experiencia de Deng Xiaoping en 1978, 79, pero que todavía va a tener una tasa de crecimiento relativamente altas. Y que el proceso de crecimiento chino recién se estabilizará y se pondrá en los estándares internacionales del resto de los países desarrollados, que están hoy en 1.5, 2.3, hacia el 2030. En consecuencia, si esto es así, tendríamos unos 3 lustros, o unos 3 gobiernos, si es que tenemos periodos de 5 años de gobierno, para alcanzar ese momento en que China encuentre su estabilización y su convergencia con el crecimiento internacional. Pero en cualquier caso, la gran locomotora que tuvimos en la década pasada se fue. ¿Qué lo reemplaza? Y esta es un poco la equivocación de las políticas de los gobiernos que han seguido desde Fujimori, las que han seguido, de creer que todo está muy bien, que el piloto automático es suficiente, que basta con que continuemos las mismas políticas, que se producirá el chorreo y que bastará esa relación china para que el país se convierta en un país que crece sobre exportación de materias primas. Mi premisa, la premisa de mi campaña, la premisa que yo creo que tiene que presidir el Perú, es que ningún país se convierte en un país desarrollado produciendo materias primas. Ningún país, ninguna empresa, ninguna persona se hace rica fundada en sectores de rendimiento decrecientes. Tienen que estar fundados en ese crecimiento de largo plazo en sectores de rendimiento crecientes, que siempre están fundados más en la educación, en la tecnología, en la infraestructura que hace competitivos a los países. Consecuencia, y para no abusar mucho del tiempo de ustedes, yo creo que en esta nueva etapa, para un relanzamiento económico, los pilares ya no pueden ser simplemente la absorción de materias primas, que es un gran comprador gigantesco en el exterior, sino que tiene que fundarse en la inversión pública en infraestructura y en el consumo. Y que el propósito de nuestro país debería ser convertirse en un país industrializado en una generación. Sé que cuando digo esto, hay varios economistas neoliberales que ya me han atacado a decirme que esto es una ilusión, que esto es una ignorancia, y no es así. Existen muchísimos ejemplos en el mundo en que, incluso en menos de una generación, pero por lo menos en una generación, países pasaron de la prosperidad al desarrollo. Mira, en 1958, un gran economista sueco, Gunnar Myrdal, premio Nobel de Economía, fue al Asia, visitó los países del Asia, publicó un libro muy famoso que se llama Un drama asiático, y dijo que estos estados, refiriéndose a Corea del Sur, a Taiwán, a Singapur, a Hong Kong, son tierras baldías, son tierras que no van a poder nunca desarrollarse. Apenas 2 o 3 años después de ese libro, en 1961 en Corea del Sur, con un programa, un gobierno del general Park, o en 1963 en Singapur, justamente 4 años después de ese libro, comenzó el despegue de los países soviéticos. Cuando yo visité Corea del Sur por primera vez en 1985, llega un país desarrollado.
consecuencia de muchos ejemplos de que esto es perfectamente posible. ¿Cómo hacerlo? ¿En base en qué sectores hacerlo? Es muy evidente que el Perú tiene que fundarse y que los países que están logrando industrializar es en base a los recursos propios que tienen. Por ejemplo, es evidente que nosotros tenemos que industrializarnos sobre petroquímica. Tenemos que lograr transformar la materia prima como el gas en petroquímica. Es muy evidente que nosotros tenemos que ponerle un valor agregado a los metales. Hoy día el grueso de los 15 millones de toneladas de concentrados de minerales no son estrictamente toneladas de piedra, pero son muy rudimentarios, lo que se industrializa es muy poco. En 1959, en su libro La conquista del Perú por los peruanos, Fernando Belaúnde propuso precisamente una corporación metalúrgica. De eso quedaron algunas cosas en su gobierno, como la refinería de Cajamarquilla, pero no se ha avanzado. Es evidente que nosotros podemos hacer un salto muy gigantesco de valor agregado a los metales. Podemos tener una industrialización gigantesca asociados a las riquezas forestales del país o a la cadena de valor agrario, una vez que por supuesto le metamos créditos a tecnologías, a esa larga cadena de valor agrario. Hay muchos elementos para esto, pero esencialmente es en la creación de infraestructura y el consumo en donde nosotros podemos encontrar las primeras palancas de desarrollo. Sobre esto yo quisiera decir algunas ideas fundamentales. En nuestro gobierno yo estoy preocupado de la organización de la infraestructura en el Perú. Administraciones directas, primero muchas obras de emergencia que terminan los precios cuadruplicándose. El caso del gasoducto surandino, un proyecto que yo defendí desde el comienzo, cuando pensábamos que había menos gas, comenzó con un ducto que valía entre 1.300 y 1.800 millones de dólares. Pasó luego a ser una iniciativa privada entre 4 y 5, terminó siendo una licitación pública con un solo costo de 7.300 millones de dólares. En consecuencia, no soy partidario de las obras de administración directa, no soy partidario tampoco de que se usen como se usan organismos internacionales para circunvalar las cosas. Y creo que la ley 30225 da demasiada discrecionalidad a los funcionarios. Déjenme decirles que esto está conectado con otro problema fundamental del Perú, que es la corrupción. Un profesor mío en la Universidad de Harvard estableció, me dijo un día, la corrupción es una fórmula matemática. Le dije, ¿cuál es la fórmula matemática? Y me dijo, C igual M más D menos E. Le dije, me perdí, explícamelo. Corrupción es igual a monopolio o monopolios más discrecionalidad de los funcionarios que usan o deciden sobre los fondos públicos, menos transparencia. Esta ley que otorga una enorme discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos, a mí me parece enormemente peligrosa, y yo creo que es fundamental que nosotros cambiemos la manera de hacer negocios públicos en el Perú. Hay muchas cosas raras en las obras públicas. Miren, esto no lo dice nadie, ¿no? Pero es evidente que hay un club de empresas que maneja las obras de provías. Es muy evidente que acá hay un problema fundamental que tenemos que cambiar. Es que en la entidad que convoca una licitación es también la entidad que califica a quienes participan. Y se hacen licitaciones completamente ad hoc. Ya esta carretera o esta obra de infraestructura la va a hacer tal empresa que tiene tales y tales y tales calificaciones, y van excluyendo a muchas empresas que podrían participar, y quienes terminan teniendo las obras son grandes empresas, generalmente brasileñas. Creo que esto hay que cambiarlo. Creo que es fundamental que la empresa peruana participe como participaba
en las obras públicas en los dos gobiernos de Fernando Belaúnde, y que, por ejemplo, cada año, o cada número de plazo de tiempo, cada año el plazo de tiempo que se fije, se registren y se califiquen las empresas que pueden participar en licitaciones públicas, en las que sean. No que se clasifiquen, se registren y se clasifiquen obra por obra, porque entonces se prestan estos manejos en los que hemos tenido y que tienen un efecto muy importante sobre el costo de la obra pública. Bueno, este es un tema sobre el tema de infraestructuras y sobre la necesidad. La primera idea que quería plantearles esta tarde sobre la importancia de la inversión pública en infraestructura como una gran palanca para retomar el crecimiento económico junto con el consumo en función de la nueva dinámica internacional en la que estamos. La segunda idea ha sido algunas ideas de carácter formal para un manejo más eficiente y un manejo más transparente de los dineros públicos. No tengo sino unos 20 minutos. Yo lo que quería plantear fundamentalmente es una idea que he planteado, pero que me gustaría introducirla como una idea más general que espero que puedo compartir con ustedes. Yo creo, y ese es el motivo fundamental de mi campaña presidencial, yo creo que ha llegado la hora de la igualdad en el Perú. Es fundamental que la premisa que llegan los gobiernos sea la búsqueda y la conquista de la igualdad. Esto supone básicamente muchas cosas, pero esencialmente supone dos dimensiones de la igualdad. Una es la igualdad entre los peruanos, en donde los peruanos reciban los servicios, los bienes, los derechos que reciben todas las personas y todos los ciudadanos en los países normales: educación, salud, viviendas, pensiones, y que tengamos en consecuencia un piso común de igualdad de oportunidades. Este piso común de igualdad de oportunidades va a crear bienestar para todos, va a crear una sociedad de bienestar. Y este es un motivo fundamental, y este es el propósito fundamental, va a ser el propósito fundamental de mi gobierno. Pero esto está ligado, mucho de esta sociedad de bienestar tienen costos fiscales, y por tanto esto tiene que estar ligado a otra dimensión de la igualdad, que es una igualdad entre el Perú y las industrias extractivas. Un trato que no sea negar las industrias extractivas, ni penalizar las materias primas, ni penalizar la inversión privada, sea nacional o extranjera, pero sí que haya un trato de igualdad entre el Perú y las industrias extractivas. Y por eso yo he salido a plantear algo que ya me dio editoriales, opiniones de los opinólogos que defienden el modelo vigente. He planteado una renegociación de los contratos de gas, pero no se limita a eso mi propuesta, sino que mi propuesta quiere llegar a un trato de igualdad con las industrias extractivas. Lo del gas es un caso, no es materia de esta conferencia, no voy a detenerme en ello, voy a dar simplemente un dato. Por todo el gas que se exportó el año pasado en el Perú, lo que le quedó realmente al Perú por regalías fueron 35 millones de dólares. 35 millones de dólares. Pequeño edificio residencial en San Isidro cuesta más que eso. Y por tanto, tú me avisas si estoy, me queda todavía tiempo. ¿Cuánto tiempo queda? 2 minutos. No tengo nada. No, entonces déjeme ir rápido a la propuesta que dame el 2.5. Nosotros vamos a proponer, pero esto de gas es fundamental, hay que renegociar, eso es una vergüenza. El millón de BTUs que también se mide el gas, como la luz se mide en kilovatios, el agua en metros cúbicos, ese mismo millón de BTUs que actualmente por 17 centavos de dólar. Bolivia lo vende a Argentina en $6.30 y medio.
Menciono simplemente esta cifra para que vean la importancia de este tema del trato de pueblo. Y en la sociedad de bienestar, como no tengo sino unos minutos, nuestra propuesta, que es propuesta de una gran revolución de clase media, de salud universal, pero hemos planteado que vamos a hacer en 5 años 1 millón de nuevas viviendas. Este año se cumplen 50 años, quizá ya 70 años de la, Miguel tú sabrás mejor que yo, pero desde 1945-48 en que promovió el presidente de la UNA, entonces diputado de la unidad vecinal número 3, estamos hablando de 55, unos 70 años, y se cumplen este año 50 años de la residencial San Felipe, entre otras tantas habilitaciones urbanas que hizo el presidente. Nosotros nos hemos propuesto hacer 1 millón de nuevas viviendas, porque creemos que tu techo es tu derecho. ¿Cuál es el problema para eso? El problema para viviendas, hay un enorme déficit de viviendas. Dice el informe de esta reunión que el déficit es de 700.000 viviendas. Mis técnicos creen que el déficit es mayor todavía. Eso sin contar el déficit de viviendas rurales. Y sin contar el déficit de viviendas que tienen que rehacerse en los cascos urbanos. Pero el gran problema para un nuevo millón de viviendas es el suelo. No existe suelo barato para la vivienda social. Este es uno de los entrampamientos. Bueno, nosotros vamos a proponer que el suelo sea aportado por el Estado. El Perú tiene 320.000, 1 millón de viviendas, si son viviendas de 150 metros de terreno, quiere decir que nosotros requeriríamos el doble, dado que se pierde la mitad de habilitación urbana. Tendríamos 300 metros brutos por vivienda. 1 millón de viviendas son 300 millones de metros, son 30.000 hectáreas. 30.000 hectáreas también. Entonces, yo le dije a Miguel Romero que es propio de la hectáreas. Te propia 20.000 porque empezamos a hacer 100 metros, pero vamos a ampliarlo para que no sea tan tuburizado. Con áreas de construcción de 50 o 55 metros, incluso con 3 monitores que cada familia va a poder realizar. El Estado va a poner el suelo y el Estado va a poner los servicios de infraestructura. Una vez que tengamos eso, vamos a subastar eso para que sea la empresa privada, no el Estado, sino la empresa privada. Esperamos que pequeñas y medianas empresas constructoras, incluso gente de construcción civil que forme sus empresas, que sean las que compiten para realizar esto. No que esto vaya a ser agarrado como todas las obras públicas, pero por grandes empresas internacionales, sino que se promueva la empresa peruana. Estas viviendas tienen que tener un CAPEX, tienen que tener un costo de capital fijado y vamos a financiarlas a 30 años con una tasa preferencial, con una hipoteca preferencial. No vamos a regalar las viviendas, van a tener una tasa positiva de interés, pero no es esta tasa positiva que te cobran ahora el Banco Azteca o los bancos para darte una tarjeta de crédito de consumo y te clavan 150%, 140%, 80% de interés y nadie dice nada. Sino que van a hacer una tasa preferencial, una hipoteca social de algunos puntitos sobre la inflación, para que sea una tasa positiva y una tasa negativa. Pues no vamos a regalar viviendas. Los cálculos que hemos hecho, depende de cuántos metros se construyen, depende de cuántos metros sea el terreno, pero estamos oscilando en una cuota que va entre 210 soles y 290 soles cuotas mensuales a 30 años. En consecuencia, este es el programa que nosotros queremos hacer y que es uno de los grandes derechos de la ciudadanía. Vamos a ser propietarios a 1 millón de familias. La Superintendencia de Bienes Nacionales tiene 320.000 hectáreas, lo que podrían hacerse, usarse, lo que podrían negociarse. De modo que las 30.000 que estamos hablando no son un problema. Y están organizadas, vamos organizadas, y con esto termino ahora sí, perdóname, en 25 ciudades inteligentes, una por región o menos normal, siendo las regiones de tamaño distintas, unas serán más grandes que otras, todas alimentadas por gas natural, de modo que vamos a masificar el gas natural, vamos a permitir bajar el precio de los combustibles líquidos, vamos a permitir que esas casas o esas ciudades inteligentes puedan ser incluso pequeñas casas talleres, y vamos a hacer que, de acuerdo al mapa nacional de fibra óptica que ya esté desarrollándose, esas 25 ciudades inteligentes tengan la conectividad de banda ancha para que sus escuelas, las pequeñas empresas que se formen ahí, tengan conectividad gratis. Este programa
Creo que es un programa completamente factible, es un programa que recoge la experiencia internacional viejísima desde los tiempos de Le Corbusier o de Oscar Niemeyer. Y sé que me van a decir algunos que esto es imposible, y siempre al banquero que me dijo esto le dije, oye, cuando Juscelino Kubitschek dijo que iba a crear una nueva capital en Brasilia, le dijeron que estaba loco, que era un iluso, que era un mentiroso, pero creó Brasilia en 2 años y 6 meses. La nueva capital de Brasil se creó en 2 años y 6 meses. Creo que es perfectamente factible. El Estado, además, me falta terminar con mis técnicos, con esto redondeo la idea, algunos mecanismos financieros que tenemos que estudiar todavía. Si el Estado avala la cuota inicial o si el Estado avala la cuota de presunta morosidad, para que esto pueda ser un mecanismo realmente efectivo. Lo que se ha otorgado en techo propio y en mi vivienda, que solo en el último año ha sido una cifra ridícula. No hay préstamos de crédito en techo propio y en mi vivienda, hay más de mi vivienda que hay techo propio, pero realmente no se han movido. Estamos hablando de 3.000 o 4.000 créditos en techo propio. Y en consecuencia tiene que haber algún tipo o mecanismo de participación del Estado. Esto, señores de Construcción Civil, es una obra fundamental para ustedes, porque hay un elemento también fundamental de creación de empleo. Estoy en una gran discusión con mis técnicos de cuánto empleo van a producir este millón de nuevas viviendas. Pero si uno hace una regla de 3 con lo que es en Europa y de cuántos empleos se creaban por cada millón de euros invertidos, y hacemos una regla de 3, hemos llegado a la conclusión que este millón de nuevas viviendas creará 840.000 puestos de trabajo. Pero además va a permitir unas industrias regaderas para alimentar a esas viviendas y eventualmente, ¿por qué no?, industrias desde la industria del mueble y otras más que puedan después ser empresas exportadoras para el gran proceso de urbanización china. Bueno, estas son las 2 ideas fundamentales que quería presentarles y quería presentarles esta propuesta de millón de viviendas que vamos a hacer. Y lo dice un partido que tiene los técnicos para hacer acá: Miguel Romero Sotelo, ex viceministro de UBS Vivienda, decano del Colegio de Arquitectos, discípulo de Fernando Belaúnde. Tenemos los viejos técnicos del gobierno de Belaúnde, los técnicos jóvenes. De modo que lo plantea un partido que no solamente hizo miles y miles y miles de viviendas, sino que inventó la idea misma de la vivienda social y que quiere que en estos 5 años ese techo sea de verdad un derecho de todos los peruanos y sea un ingrediente fundamental del cambio para el ciudadano que lo que yo propongo. Vamos a apoyarle la voz al candidato. Vamos a ver, porque sabemos que está con bastante excelente trabajo y aquí tiene un par de entrevistas más y le deseo que haya cumplido en esta presentación. Y vamos con nuestro panel. Vamos a empezar, o bueno, continuar con el formato.